Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa, su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche, Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. America's Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico, Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban, Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final, el público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces, la mejor respuesta a la humillación no es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa, su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche,
Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma, destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma.
¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma, destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark
Estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Ha sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma, destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. America's Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Ha sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla.
Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma, destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos.
Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban.
Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así.
Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final. El público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces. La mejor respuesta a la humillación. No es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa. Su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche. Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. America's Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico. Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban. Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma, destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados.
Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final, el público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces, la mejor respuesta a la humillación no es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa, su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche, Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. America's Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico, Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban, Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando.
Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo. Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final, el público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces, la mejor respuesta a la humillación no es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa, su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche, Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Recordó la risa de Melissa. Y aceptó. 3 semanas después, estaba en Los Ángeles. El estudio parecía un piso de trading futurista, pantallas gigantes. Gráficos en movimiento, tensión en el aire. Los otros concursantes eran exactamente lo que esperaba. Traders jóvenes, influencers cripto, analistas agresivos. Mark parecía fuera de lugar. Camisa simple. Postura tranquila. Pero eso no duró mucho. Porque empezó a ganar. No de forma espectacular. No con riesgo extremo. Sino con consistencia. Mientras otros entraban en pánico, Mark esperaba. Mientras otros reaccionaban, Mark analizaba. Poco a poco, la audiencia empezó a notarlo. Le dieron un nombre. El estratega silencioso. Clips suyos se volvieron virales. Su calma destacaba. Mientras tanto, el teléfono de Melissa no dejaba de vibrar. ¿Ese es tu esposo? Es increíble. Siempre fue así. Melissa no sabía qué decir. El primer desafío fue brutal. Crisis económica simulada. Mercados cayendo. Pánico total. Todos compraban y vendían desesperadamente. Mark no. Se recostó. Observó. Esperó. Luego actuó. Cuando salieron los resultados. Era primero. El estudio quedó en silencio. Incluso el presentador parecía sorprendido. Parece que el silencioso sabe algo que ustedes no. En Dallas, Melissa miraba la televisión. Al principio se reía. Al final. No. Semanas después, todo había cambiado. Mark seguía ganando. Siempre igual. Calma. Disciplina. Control. Hasta que llegó la final. 3 concursantes. Un analista de hedge fund. Un influencer cripto. Y Mark. El desafío final. Crear un portafolio a largo plazo. Los demás eligieron riesgo. Crecimiento agresivo.
Mercados volátiles. Mark eligió estabilidad. Resistencia. Supervivencia. Cuando apareció el resultado final, el público estalló. Mark Dalton había ganado. Confeti cayó. El presentador le estrechó la mano. Has ganado un fondo de 10 millones para gestionar. Mark sonrió. Pero no pensaba en el dinero. Pensaba en esa mesa. Meses después, su vida era otra. Invitaciones. Ofertas. Respeto. Una noche, Melissa se sentó frente a él. No sabía que eras capaz de esto. Mark la miró. Never quisiste saber. Afuera, la ciudad brillaba. Y por primera vez en años. Mark no sentía ira. Ni venganza. Solo una calma profunda. Porque a veces, la mejor respuesta a la humillación no es gritar. Es ganar. Mark Dalton todavía recordaba el momento exacto en que toda la mesa estalló en risas. Era una cena de viernes por la noche en su casa en Dallas. 8 personas, copas de vino medio llenas, música suave de fondo. A Melissa, su esposa, siempre le había gustado ser el centro de atención. Y esa noche, Mark se convirtió en el chiste. Melissa levantó su copa. No van a creer lo que hice hoy. Todos se inclinaron hacia adelante. Inscribí a Mark en secreto en ese reality financiero. Américas. Smartest Investor. La mesa explotó en risas. Mark sonrió con calma. ¿Te imaginas a él compitiendo con traders profesionales? Ni siquiera. Habla de dinero. Más risas. Mark no dijo nada. Solo observó. Porque lo que nadie sabía era que llevaba años preparándose en silencio. Durante 10 años, mientras otros presumían inversiones rápidas, Mark estudiaba reportes financieros, analizaba mercados, construía estrategias. No era llamativo. No era ruidoso. Pero entendía algo mejor que todos en esa mesa. Paciencia. 2 días después, recibió un email. Has sido seleccionado para participar. Se quedó mirando la pantalla. Récord.